Buenas, buenas, bienvenidos ahí a todos a la edición número 22 de las Novo Talks. Por acá les habla Dami, estamos con Tommy de Novo Labs y hoy tenemos el gran placer de conversar con Juanjo Mostazo, que él es ingeniero y cofundador de Homa Games, empresa que hoy ya factura más de 100 millones de dólares al año, así que tuvo ahí una gran trayectoria y uno de los business angels más activos de por allá, de España. Él está por Málaga. Para charlar un poco sobre cuál fue o cómo es su experiencia como emprendedor y ahora ya como inversor. Así que Juanjo, es un gran placer y un gran gusto tenerte hoy acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el día? Por allá ya es de tardecita, así que me imagino que relajando un poco. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero, antes que nada, gracias por la invitación. Y sí, aquí en Málaga, pues 8:30 de la tarde. Ya la primavera a tope, aquí ya llegando el veranito, calorcito y la verdad que sí, esto es un pelín el paraíso. Así que nada, muy contento de estar por aquí. Qué lindo, qué lindo. Tommy, ¿cómo estás vos hoy? ¿Cómo te trata el día? Yo también muy contento de estar acá. Bueno, Juanjo no hablábamos, creo que en video hace un montón de tiempo, así que volverlo a ver me pone súper contento. Tuvimos ahí un breve ponernos al día en el pre-Novo Talk, así que nada, muy contento y con muchas ganas de escuchar su historia, que creo que nunca la escuché al 100%, así que creo que hoy es el momento. Espectacular, espectacular. Muy bien. Sí, Juanjo, para romper un poco el hielo, para los que todavía no te conocen, que nuestra audiencia generalmente está más por Latinoamérica o por Argentina, la primera pregunta que te hacemos es, bueno, ¿cómo te describirías, no? O sea, ¿quién es Juanjo Mostazo, no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Pues es una buena pregunta que todavía no he conseguido responderla en menos de 2 minutos, porque cada vez aquí en España decimos, cuando te hacen una pregunta complicada, dice, bueno, pues agárrame el cubata, no quiere decir que, vamos, espérate, siéntate que te cuento. No, es broma. Pues, Tenemos tiempo, pues así que... muy bien. No, mira, pues es que lo tengo puesto en mi tagline de Twitter y de LinkedIn. Al final llega a la conclusión de la manera más rápida de explicarlo. Es ingeniero, emprendedor e inversor. Y además, en ese orden. Por lo menos como yo me siento hoy en día. Ingeniero, pues porque al final tengo un background técnico, ¿no? Y desarrollé como la primera mitad de mi carrera profesional. Siempre en mundo startup, pero más en la parte de desarrollo, liderando equipos, etcétera, un poquito todo lo que es el cursus honorum típico de lo que viene a ser pues un ingeniero dentro de creando y escalando productos. Luego emprendedor, porque tuve la suerte de encontrar los partners adecuados y he sido pues cofundador y CTO de dos startups, además con dos vías diferentes. La primera pues un negocio bootstrap en la industria de AdTech, que tuvimos la suerte de crecerlo y de llevarlos a una EBITDA pues muy interesante. Pero bueno, al final teníamos un límite de escalabilidad y tal, que para, sí, no, ya hablamos más largo y tendido de ello, y por lo que decidimos repivotar, refundar a lo que hoy en día es Homa Games, que es esta segunda startup de la que soy cofundador, que es una hoy en día una scale-up pues bastante grande y uno de los líderes mundiales en nuestro sector en todo lo que es mobile game publishing, es decir, yo creo que es un publisher de juegos para mobile, ¿no? Y aquí sí que ha sido pues una empresa de alto crecimiento, donde hemos levantado bastante capital, estamos pues facturando bastante y que bueno, que ahora pues si queréis hablamos más en detalle, pero bueno, la verdad que pues un poco he vivido todo lo que es pues la creación, el pelearme y el escalar de crear de nada pues a una empresa que hoy en día pues es bastante grande y uno de los líderes en el sector, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto, aquí cierro etapa como emprendedor y pongo inversor. ¿Por qué? Porque sí que es cierto de que hace aproximadamente unos 2 años y medio, tres, pues decidí, ya la empresa había crecido mucho, yo ya no me sentía tan realizado en mi labor ya como CTO, ya más de político de una empresa donde pues a día de hoy somos 250 personas, y decidí dar un paso al lado. A mí yo me gusta más el barro, las fases iniciales, las fases medianas, ya no me lo pasaba igual de bien. Entonces, pues bueno, decidí pues dejar paso a un compañero que cogió mi testigo y yo pues bueno sigo muy involucrado en la compañía pues como advisor, sigo siendo shareholder, sigo teniendo la llave de la oficina pues cuando me da la gana, mi rol es un poquito cuántico, porque como que no estoy a la vez, intento obviamente ayudar todo lo que puede más porque siempre será mi niño, pero ya no tengo una labor ejecutiva en el día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que ya compaginando mi última etapa como emprendedor en Homa, pues empecé
a invertir, también como Business Angel, a relacionarme con la comunidad del ecosistema startupero, sobre todo en España, a través de diferentes redes de mentores y de ex emprendedores para ayudar a otros emprendedores. Y bueno, le fui cogiendo al gusanillo, lo que empezó siendo como un hobby que compaginaba con mi labor de emprendedor, ya en fase de scale-up de la compañía. Pues bueno, cuando dejé la operativa, pues de manera orgánica cada vez me fui dedicando más a esto porque me gustaba, me realizaba, aprendía muchísimo. Y entonces a día de hoy, 3 años después, pues tengo como dos gorros. Por un lado, a la mitad de mi tiempo, diríamos que soy un business angel pues, pseudo profesional, o por lo menos yo me quiero creer eso. Y luego, pues también dentro del mundo, del mundillo, pues empecé también a relacionarme con fondos, a conocer gente y tal, y con uno de estos fondos de capital riesgo, con Cafán, que es uno de los pues bueno, de los venture capital más grandes que hay en España, top 3 que diría. Pues bueno, empecé a colaborar, me hice venture partner con ellos, empezamos a hacer cosas juntos, si quiere pues hablamos más largo y tendido de lo que hago ahora. Y bueno, pues lo que empezó como una colaboración puntual, de hacer cosas juntos, pues el roce hizo el cariño llevó al amor, el amor pues llevó al contubernio y a día de hoy pues no sé ni lo que somos. Bueno, no sé lo que somos, me han nombrado CTO del fondo, que ahora luego pues si queréis explicamos lo que es, pero y lo que hago, pero básicamente pues sí que esta colaboración parcial pues se ha convertido pues en una labor pseudo a tiempo completo también. Y la verdad que muy contento con este doble gorro de BA y de VC en el mundo de la inversión. Y nada, esto llevo un par de años o 3 haciendo esto. Si me preguntas qué voy a hacer mañana no tengo ni idea, no me imagino pues en este mundo pues 30 años, pero bueno, como también decimos en España, mientras encuentro mi media naranja, pues me voy comiendo mandarina por el camino, ¿no? Y aquí estamos. Total. Tal vez cuando tengas esa respuesta es porque algo está pasando mal, entre comillas, ¿no? Como creo que esa adrenalina de no saber dónde voy a estar mañana también te hace moverte, investigar, estar. Y la tecnología avanza de un paso tan grande que. Sí, Y es tal que yo cual. creo también, sí, pero aparte es que los que somos emprendedores, yo creo que seremos siempre emprendedores, ¿no? Entonces, es una cuestión, yo me propuse cuando dejé Homa, pues tomarme un año sabático para pensar qué hacer, descansar, y el sabatismo me duró 3 semanas, a la cuarta estaba subido por una pared haciendo cosas. Entonces, bueno, conociéndome, y seguro que pues tarde o temprano me reliaré con otra cosa desde un punto de vista más ejecutivo, no sé, si empezar a crear algo desde cero, si meterme ya pues con alguna compañía ya más madura pues con otro tipo de rol, si no tengo ni idea. Estoy un poquito por el momento bien y contento porque siento que estoy como en un MBA permanente porque mi labor ahora tanto como en Cafan como Business Angel pues me permite pues conocer muchos emprendedores, muchos proyectos chulos en diferentes fases, aprender de diferentes industrias. Entonces, pues bueno, siento que sigo continuamente aprendiendo. Ahora con toda la ola del AI, pues todavía más, porque ves multitud de pues aplicaciones prácticas de gente que sin ser realmente proyectos de AI Core, pero sí son Leverage AI Projects, AI Leverage Projects. Entonces, bueno, muy, muy interesante y aprendiendo pues todos los días prácticamente. Así que, bueno, como si estuviera de vuelta en la universidad. O sea, muy, muy guay. Tremendo. Y yendo un poco para atrás, digamos, en la primera etapa de tu carrera, donde contabas que bueno, fuiste ingeniero, estuviste mucho en el barro del código y armando productos, ¿hubo algún momento específico en tu carrera o alguna experiencia puntual que te hizo decir, quiero emprender? Pues mira, pues la verdad es que sí, ¿no? Y siempre les estaré muy agradecido porque, mira, personalmente, pues bueno, sí que yo vengo de una ciudad pequeña del sur de España. Mira, aquí justo se ve la bufanda, la tengo de mi club de fútbol, el Cádiz Club de Fútbol. Yo soy de Cádiz, que ahora estamos en segunda división, pero bueno, hemos estado 4 añitos en primera. Entonces, pues bueno, yo soy de Cádiz, que es una ciudad que tiene 120.000 habitantes en el suroeste de España, pues estudié en Sevilla, que es la ciudad más grande del sur de España, y tal, pero bueno, no debo de ser una persona que viene como quien dice de provincias, ¿no? Donde es un sitio que es un poco más anquilosado, donde no pasan cosas. Entonces, pues un poquito aquel que tiene un pelín de ambición y ganas de hacer algo con su carrera, pues ¿qué es lo que hace en España? Pues busca Madrid o Barcelona, que sigue siendo a día de hoy donde se concentra el 90% de las oportunidades interesantes.
Bueno, yo cuando empecé a trabajar, pues me fui a Barcelona, acabé de casualidad, sin saber lo que era en una startup. De esa startup pues estuve unos 9 meses y entonces acabé en una segunda startup que se llama Trovit, o que se llamaba Trovit, que, bueno, para el que no la conozca, era un buscador de anuncios clasificados. Hablamos del año 2008 a 2012, creo que 2009 a 2011, creo que estuve por ahí, pero que en el año 2015 se vendió por 80 millones de dólares a un grupo japonés, que para ser España y para ser el año 2015 fue uno de los mayores Hexix que básicamente hubo en esa época y en esa década. Entonces, en Trovi yo tuve la suerte de entrar como uno de los primeros empleados de una empresa que luego llegó a ser muy grande, empleado número 25 tal, yo era junior, entonces, con un añito de experiencia solo, pero allí en Trovi yo llego a un sitio donde prácticamente son una familia, un grupo de amigos, gente currando mucho, haciendo cosas muy chulas en una empresa que era como un cohete espacial. Y yo veía al CTO y a los founders, con el que yo trabajaba codo con codo, y yo lo veía con chancla de la playa, con calzona, un tío que entonces era 4 o 5 años más que yo sería un mocoso de 22, 23 años, este tendría 27, 28, y yo lo veía y decía, tío, pero si es que este es un tío normal, ¿sabes? Si es que no hay que ser... Claro, yo tenía como muy idealizado a todo el mundo startup, como diciendo, bueno, esto son cosas de San Francisco, del Zuckerberg, del no sé qué, del no sé cuánto. Pero no, tío, yo con este me iba de cerveza, éramos colegas, currábamos juntos, estaba montando una empresa que iba como un cohete sideral entonces, eh, y yo lo veía que yo lo tocaba, entonces yo estaba con él, entonces yo ahí fue cuando vi y digo, bueno, si este puede, y si este ha podido, este es muy listo y muy guay, pero yo no soy menos, ¿no? Entonces, si este puede, yo puedo. Yo algún día quiero ser así. Entonces, de ahí la importancia, yo creo, de la inspiración, de que haya referentes y de sentirlos cerca, ¿no? De lo que es lo que se suele llamar el ecosistema, ¿no? Esas cosas en Cádiz, en Sevilla, no pasan. Eso, entonces, tenías que ir a un Barcelona, a un Madrid, o sería el equivalente hoy, si miras un poquito más, de irte a San Francisco, de irte tal, que es que te empapas y tú mismo te lo crees que es posible, ¿no? Y a mí, pues, yo siempre les he dicho que les estaré eternamente agradecido, porque yo siempre digo que en Trovit entré niño y salí hombre. Tuve mi primera experiencia de management, pero yo primero fui por responsabilidad, o sea, pero sobre todo me fui con la idea de yo algún día voy a hacer esto. Entonces, pues sí que fue, mi chip fue en ese momento. Y Juanjo, entrando a eso de algún día voy a hacer esto, quisiera que hablemos un poco de Bitmotion y un poco que nos cuentes de dónde surge como esa primera idea o ese primer esbozo de lo que después fue Bitmotion y cuál era el problema que querían atacar con ese proyecto inicialmente. Muy bien, pues yo después de estar unos años en Barcelona, después de Tropit, pues me fui a otro sitio y tal, porque bueno, sentí que me apetecía hacer otras cosas, ya me entré en una startup, llamémosle un poquito un pelín competidora, pero entre otro país, un tema de anuncios clasificados para el mundo árabe desde Barcelona. Pero ¿qué pasa? En esta startup pues ya era en una fase más temprana, me dieron stock options, me permitían entrar ya ver la compañía un poquito desde dentro, de más nivel de negocio. Yo ya digo, me voy a mover a un sitio donde me permita no estar tan encapsulado en la parte de tecnología, sino ver otras cosas. Yo al final era un tequi de cueva de libro puro. Y bueno, y ahí la verdad que estuve unos meses también, o un año, fenomenal, pero bueno, también decidí que me apetecía tomarme un año libre para viajar, para hacer cosas, lo que se llama un gap year. Y cuando tuve que rehacer mi vida y decidir dónde encaminaba, pues decidí irme a Berlín por cambiar. También por salir de España también y ver un poquito del mundo, por empaparme a un sitio. Entonces hablamos del año 2013 y en Europa yo diría que Londres y Berlín eran los dos puntos principales de emprendimiento y de ecosistema en Europa. Entonces yo me quería ir por ahí. Entonces París no era tanto. Hoy en día sí, pues París ha crecido muchísimo en los últimos 5 o 10 años, pero entonces París era un step two, estaba al nivel de Barcelona y era en Berlín y Londres donde se partía el bacalao. Entonces, pues bueno, yo tengo la suerte de encontrar trabajo en Berlín. Llegamos a un grupo de startups en la industria de AdTech, una especie como de matriz incubadora donde había como varios proyectos, todos relacionados con sinergias en la industria de AdTech, tecnología entre la publicidad. Y ahí fue un poquito la suerte o la coincidencia, primero, de caer en una startup de esta industria, que yo ni sabía lo que era, y luego dentro de este proyecto en el que caí, donde fui también el primer ingeniero dentro de esa especie como de spin-off de ese grupo más grande, que se llamaba Hitfox Group, pues ahí conocer a los que luego serían mis partners de emprendimiento, ¿no? Entonces también, pues ahí estuve
unos meses, no, ¿cuándo estuvimos? 18 meses, 2 años. La verdad que esa spin-off nos fue bastante bien, tanto que nos adquirió, absorbió uno de nuestros hermanos. Y aquí un poquito el por qué emprender viene de que en la industria de AgTech entonces pues había, digamos, todo lo que era, nosotros nos dedicábamos a performance mobile marketing, un poquito a lo que luego nos dedicábamos en Bitmotion luego, y digo, ¿qué es performance mobile marketing? Pues bueno, al final era un tema de de gestionar campañas de publicidad de anunciantes que se querían publicitar dentro de otras aplicaciones móviles. Y mobile performance ad marketing, ¿por qué? Porque cuando tú quieres publicitar una aplicación, tú lo puedes hacer, pues lo puedes hacer en web, con AdWords, con AdSense, etcétera, lo puedes hacer en un ecosistema cerrado, como puede ser Facebook, como puede ser tal, o te puedes publicitarte dentro de otras aplicaciones móviles. Entonces nosotros estábamos muy concentrados en esta parte, en todo lo que es algoritmos de arbitraje de compraventa de tráfico, es decir, ser capaz de decidir qué anuncio pones dónde, tal que maximice la conversión para ya ver tráfico de calidad a un cliente, ¿no? Entonces, muy chulo, aprendimos mucho, pero nos dimos cuenta que había era una industria súper potente, que movía mucho dinero, pero lo que es el software principal de gestión de todas las campañas de mobile ad marketing, prácticamente todas las agencias grandes del sector usaban el mismo, que era desde nuestro punto de vista muy malo y muy caro. Bueno, un clásico. Sería el equivalente, pues, al invento, a un Salesforce de hoy en día, un gigante que tiene el monopolio del sector, pero que todo el mundo lo usa porque bueno, más vale malo conocido y estable que bueno por conocer, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros nuestra idea, cuando ya nos absorbe esta en mano y nos juntamos entre tres, dijimos, tío, pero si es que nosotros lo que queremos hacer es la guerra a esta gente, porque nosotros nos habíamos montado una tecnología interna que prácticamente era un clon de este producto para nuestra operativa interna, donde, pues bueno, por una décima parte del coste, pues teníamos y hacíamos el trabajo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a coger, vamos a productizar esto y vamos a hacerle la guerra a Software Tune, que era como se llamaba este software. Y entre eso y que y este proyecto no nos dejaron hacerlo internamente cuando nos absorbieron dentro del grupo, pues nos juntamos tres de esa empresa y dijimos, bueno, pues ahí os quedáis y nos lo montamos por nuestra cuenta, ¿no? Que es un poco el germen ¿Y, de y se por qué, podía? No de había por ningún qué. acuerdo firmado de chicos, ustedes estuvieron creando esto y no pueden salirse de la estructura. A ver, sí, o sea, se podía sí porque realmente tampoco lo clonamos, vaya. Es decir, yo al final, como siendo el ingeniero que había desarrollado esa tecnología para el uso interno de ese proyecto, pues yo cuando me salí de la empresa lo que hice el otro producto fue crearlo desde cero, pero reutilizando todas las ideas y aprendizajes que había tenido, ¿sabes? Entonces aquí sí que yo creo que fue un poco la valentía o la inocencia o las dos cosas a la vez que debe tener todo buen emprendedor de decir de tirarte a la piscina. Pero a mí se me juntó la tormenta perfecta, se nos juntó que éramos tres personas que nos cogió en un momento vital donde no teníamos nada que perder, o bueno, más allá de nuestro tiempo y de nuestra energía, donde éramos perfiles muy complementarios, pues yo era el tequi de Cueva, ¿no? Otro más de operaciones y uno más de venta. Y dijimos, pues vamos a montarlo y vamos a intentar montar un SaaS que sea un competidor de HassoFirst. Y Bitmotion nace como tal. Estamos pues 6 meses desarrollando esta tecnología hasta tener un MVP. Ese MVP, bueno, todo esto, nosotros estamos en Berlín, pero ninguno de los tres socios éramos alemanes. Parece un chiste, ¿no? Era un Berlín, un indio y un gaditano, ¿no? Que se juntan para tal, total. Que decidimos irnos para París, que fue por lo que acabamos en París, porque básicamente no sabíamos si nos íbamos a hacer falta levantar capital y tal. Y era un ecosistema en ese momento tier 2, pero bueno, bastante creciente y bien. Sobre todo uno de nuestros socios tenía mucha network y buenos contactos y tal. Entonces, bueno, decidimos irnos para París y empezar allí. Estamos unos 6 meses desarrollando el producto. Y cuando tenemos un MVP, una versión beta, pues somos muy rápidos capaces de conseguir varios clientes que un poco Eso estaban te quería asqueados. preguntar. Cómo hicieron, Juanco, para conseguir los primeros clientes de un proyecto, un producto tan grande, con empresas grandes que lo utilizarían, sin tener capital ustedes, o sea, con sus propios recursos? ¿Cómo consiguieron esos primeros clientes? ¿Y quién? ¿Cómo se dio?
Pues ahí donde, pues por network, sobre todo la network que tenía mi socio de ya, porque sí que en la empresa anterior estábamos en el mismo espacio, en la misma industria, entonces conocíamos a otras agencias competidoras o partners nuestras que tenían el mismo problema, que pagaban un pastizal por un uso del software que encima pues no era ni bueno, pero era el único que había. Entonces le dijimos, mira, pues para este CRM de operativa de gestión de campaña, que era lo que hicimos en su día, móntalo, pruébalo y por una décima parte del coste úsalo. Entonces, pues sí que conseguimos captar algunos valientes, ¿no? que nos usaron y muy rápido pues conseguimos una base de unos 5 o 10 clientes que en 6 meses nos pusimos ya prácticamente en 1 million ARR. O sea, Wow, crecimiento muy chulo y muy guay. tremendo. ¿Estás muteado, Sí, Tommy? la verdad. Y todo esto bootstrap en el sentido de que lo que habíamos puesto, pues bueno, fue el capital de creación de la empresa, porque en ese momento éramos los tres, no cobrábamos, lo único que estábamos dedicándole nuestro tiempo y sí que a medida que empezaron a entrar revenues y tal, pues entonces lo fuimos reinvirtiendo todo, pues para empezar a contratar los primeros perfiles del equipo, sobre todo en tecnología, que me ayudaran a mí, más en la parte de operaciones y de venta, y así fue como empezamos a crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que así es como empezamos, con un SaaS para la creación de y la gestión de campañas en Performance Mobile Marketing. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que teníamos lo mismo que habíamos crecido muy rápido, pero rápidamente nos encontramos con un techo que no podíamos sobrepasar. ¿Por qué? Porque las grandes cuentas, las grandes agencias no se querían salir del otro. O sea, Claro. estaban haciendo mucha pasta, pagaban un pastizal por el otro, pero les daba igual y no querían tomar el riesgo de salirse. Entonces nos costaba, una vez que conseguimos esa primera base de clientes, digamos, valientes y leales de nuestra network, nos costó muchísimo seguir consiguiendo clientes. Y encima el support era un infierno. O sea, que no nos lo pasábamos bien porque además nos pedían muchas cosas a medida, tal y cual. No queríamos. Entonces, pues bueno, la verdad que teníamos un negociete interesante, pero ¿dónde fue el factor diferencial? Es que nosotros decidimos, digo, bueno, pues como manera de probar nuestro propio software, vamos a montar nuestra propia agencia encima de nuestro SaaS, donde nosotros somos un cliente más. Y esto es realmente lo que fue Bitmotion. Y en 1 o 2 años, nosotros casi sin darnos cuenta, empezamos a crecer muy rápido. Porque el hecho de tener nuestra propia agencia con nuestro propio software, que era un SaaS, que al final se lo dábamos a otra gente y nosotros éramos un cliente, pero el hecho de tener nuestro propio software donde nosotros teníamos control y podíamos refinar y tunear los algoritmos de compraventa de tráfico a nuestro interés, eso nos daba una capacidad de optimización y de customization que nos dio una ventaja competitiva con muchos de nuestros competidores. Con lo cual, en prácticamente 1 año, lo que empezó siendo pues un aside project encima del SaaS, pues del grupo el 90% de los revenues los estábamos haciendo con la agencia y un 10% solo con el SaaS. Con lo cual le dimos la vuelta a la tortilla y entre comillas dejamos el SaaS de lado. Sí que mantuvimos una base de clientes que los teníamos como, bueno, nos daban un revenue recurrente, pero ya era lo de menos, era sobre todo por tener free QA, porque no nos ayudaban a refinar el producto, pero pusimos toda la carne en el asador con la agencia, con Bitmoji. La verdad es que en 3 o 4 años que estuvimos operando, pues tuvimos clientes muy potentes, desde Uber, Lyft, King, que son los que antes en Candy Crush, que confiaban en nosotros, porque éramos capaces de llevarle mucho tráfico de calidad a buena parte de su operativa de mobile marketing. Hablamos de empresas que gastan decenas de millones al mes en marketing. Claro. Entonces, bueno, tienen una parte y reparten la tarta en varios nichos, ¿no? Pero nuestro nicho, que era un nicho pequeñito, que era, de nuevo, mobile app marketing, que es publicidad dentro de otras aplicaciones móviles, aun siendo una porción pequeñita, pero de una tarta muy grande, pues bueno, quedaban unos budgets muy interesantes, ¿no? Entonces, pues nos enfocamos a clientes enterprise dentro de mobile, conseguimos una basecita de 10 o 20 clientes muy potentes que les gestionábamos todas las campañas de marketing y nos pusimos a tope con la agencia. Tuvimos que dejar el SaaS de lado porque es que no, Sí, no primero que era tenía un coñazo. sentido.
no tenía sentido, no escalaba, era un coñazo y encima pues con la otra cosa pues hacíamos 10 veces más revenue. Pero fue un poco llegamos aquí que es otro aprendizaje de emprendedor, ¿no? Que tú empiezas queriendo hacer una cosa y luego el mercado y las oportunidades te llevan a otra. Este es un ejemplo de pivote clásico dentro de esta misma compañía, ¿no? Tremendo. Y bueno, un recorrido muy guay, muy interesante. Aquí llegamos a ser, de nuevo, todo esto totalmente bootstrap, llegamos a ser como 60 personas en año 3 4 y pues muy guay, muy bien. Está Wow. un poquito la historia de Bitmotion. Y tremendo ahí, Juanjo, que generalmente escucho muchas agencias que de alguna forma tienen el deseo de armar producto, viste, por encima o armar un SaaS por encima, pero nunca había escuchado lo inverso, ¿no? Como desde un SaaS ir para la agencia. Pero bueno, entiendo que era un cliente muy rentable, que tenía mucha capacidad económica y hacía que los márgenes tengan sentido. Correcto. Así, Sobre todo porque espectacular. hacíamos arbitraje, la clave de estos algoritmos. Luego fuimos creando más tecnología, ¿no? Creamos nuestro propio DSP, bueno, el AdTech, que es bastante complicado porque como varios intermediarios, muchos sistemas de software, mucha alta escalabilidad, baja latencia, sistemas en tiempo real, real-time bidding. Bueno, es un mundo que es inimaginable, ¿no? Si nos ponemos a entrar en detalles técnicos, pues podemos pegar, se puede ir esto a 4 horas, ¿no? Pero básicamente lo que empezamos siendo de toda la cadena de valor, desde demand a supply, desde el anunciante hasta el sitio donde uno se anuncia, pues hay como varias piezas, varios componentes. Nosotros empezamos en uno muy pequeñito, muy cerca del demand, del anunciante, y poquito a poco pues fuimos construyendo software y cogiendo cada vez más partes de la cadena de valor, desintermediando y siendo capaz de ser más óptimo. Pero sí, empezamos haciendo un SaaS y acabamos y montamos un poquito como de manera side una agencia encima del SaaS para, pues bueno, para probarlo y nos reventó en la cara. Para bien, ¿no? Tremendo. Entonces, que tal que acabamos dejando el SaaS de un poquito de... Lo mantuvimos siempre hasta el último día, pero ya te digo, se convirtió en our QA team, básicamente. Claro. Y antes ahora de pasar a Homa, como para cerrar esta etapa, digamos, en Bitmotion, ¿cuál dirías que fue tu mayor desafío, por lo menos a nivel personal, que tuviste en esos 2, 3 años de Bitmotion? Y bueno, ¿y qué aprendiste de esto, no? Yo diría que desafío dos. Uno es realmente, pues fue mi primera experiencia como emprendedor seria. Es decir, yo antes, pues bueno, había hecho algún proyectillo con amigos, como hobby y tal, pero bueno, nada reseñable. Pero bueno, lo que son los aprendizajes de tener que contratar gente y sobre todo escalar y crear un equipo eficiente y cohesionado, eso no te enseña nadie y con eso pues te tienes que dar guantazos contra la pared, ser capaz de equivocarte contratando, el mal gusto que te queda cuando tienes que despedir a gente, el aprender básicamente, no tanto los retos técnicos, sino lo que son las soft skills que implica que tienes que tener para ser un co-founder, un líder de un equipo, en mi caso de tecnología. O sea, eso fue la verdad que un reto bastante interesante, que ahora también ayudo, en lo que intento precisamente ahora en esta nueva etapa a otros emprendedores, a otros vendedores, pues ayudarles a evitar que cometan muchos de los errores que yo cometí en su día, no tanto de cosas técnicas, sino de soft skill. Y otra, que también es algo que es un proceso de evolución que me llevó años, es progresivamente irme saliendo de la cueva técnica, de ser un techie donde solo me importaba tecnología y productos, a cada vez ir tirando más a negocio y tener una visión más integral. Yo creo que un buen CTO pues tiene que ser líder de la parte de tecnología, pero sin perder la visión de que tecnología está al servicio del negocio y que Total. el principal reto que tiene un CTO, un equipo técnico, es que la tecnología no le ponga palos en la rueda del negocio ni sea un factor de ralentización del crecimiento del negocio. Entonces, pues, pero para ello te tienes que salir y debes ser capaz de tomar decisiones en base a prioridades globales y no solo de tecnología. Entonces, ese cambio de mindset de ser un ingeniero, de ser una persona de garaje, de cueva, a prácticamente agrandar el scope y tener un poquito una visión más global de la empresa. Para mí fue un aprendizaje que llevó años. Yo siempre decimos de cachondeo, pero es verdad que éramos 3 partners, pues lo que os he comentado antes, pues tecnología, operaciones y negocios,
Y yo tardé años en ser capaz de hablar y de comprender, de hablar y sentarme en una mesa y hablar el mismo lenguaje que la persona de negocio. Menos mal que teníamos uno en medio que nos traducía, Claro. porque si no hubiéramos acabado a hostia muchas veces. O sea, Juanjo, entrando en el nacimiento de Homa Games, que es bueno, uno de los proyectos que hoy en día siguen en pie, de los que iguales, bueno, nos contaste en la introducción cuál es tu rol hoy, pero contanos cómo llega como esa oportunidad, ¿no? O sea, cómo llega a ustedes la posibilidad de pasar de AdTech, que es lo que venían haciendo hasta el momento, que estaba funcionando muy bien, a mobile gaming. ¿Cómo llega esa oportunidad a la mesa? pues está bastante relacionado y al final Homa Games no es más que es de una empresa diferente, no es más que de manera high level un pivote del anterior, sería el segundo gran pivote de nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final nosotros nos dimos cuenta en Bitmotion, en año 3 año 4 que bueno, que nos había ido pues muy bien, pero había dos problemas. Uno es que realmente nos habíamos encontrado de nuevo con otro techo del que era muy difícil pues seguir escalando. Y luego es porque estábamos en una industria de que veíamos, nos dimos cuenta que a largo plazo pues ya no era sobre todo decreciente en cuanto a oportunidades. ¿Por qué? Porque estaba habiendo un cambio de mentalidad en los grandes anunciantes del sector, pero también en Aztec tuvo una época dorada a mitad de la década de los 10, pero luego tuvo un decaimiento a final de la década porque había también mucho fraude, hay poca transparencia por esos todos intermediarios, desde demand a supply, por eso nosotros cada vez queríamos coger más scopes, pero ahí tenían los ecosistemas cerrados, tipo Facebook, que tienen desde anunciantes a todo el supply, ahí tienen una ventaja muy grande con los otros, porque pueden controlar toda la cadena de valor en una misma plataforma. Y contra eso no se podía competir, porque pueden ofrecer, al final pueden segmentar mejor al final es ser capaz de publicitar lo adecuado a la persona adecuada, porque tienes mucha más información de tu público. En mobile estábamos dentro de unas aplicaciones, estábamos muy ciegos, dependíamos mucho de las políticas de Android y de Apple, que cada vez iban más por privacidad, pero privacidad significa cada vez menos información de tu potencial cliente, con lo cual cada vez pues tienes que publicitar más a ciega, con lo cual cada vez eres menos óptimo. Y los grandes budgets se iban cada vez más a los ecosistemas cerrados porque les acababan trayendo tráfico de más calidad. O sea, nosotros veíamos que éramos en la época del vídeo, del VHS, Claro. y nosotros éramos Blockbuster, pero vimos que acababa de llegar una cosa que era DVD o Netflix. Y dijimos, ojo, que nos va bien, pero que dentro de 5 años creemos que estamos muertos, porque el mercado va en un lado donde realmente no pintaba bien la cosa. Entonces, pues este segundo pivote nace de decir, bueno, tenemos que reinventarnos, básicamente. Además, entonces digo, ¿qué podemos hacer? ¿En qué somos muy buenos? Nos preguntamos. Nosotros somos muy buenos en AdTech, en todo lo que son estos algoritmos y en optimización de aplicaciones de cara a monetización y algoritmos de compraventa de tráfico, etcétera. ¿Cuál es el mercado más grande que hay y más creciente? Dijimos, el gaming. Bueno, no tenemos ni idea de gaming, pero somos muy buenos en AdTech. Vamos a investigar qué problemas hay. Empezamos 3 o 4, llamémosle proyectos internos, spin-offs en paralelo. Y en uno de ellos fue el germen del que luego sería Homa. Nos dimos cuenta que ya había empezado hacía 2 años una empresa francesa, también de París, que se llama Voodoo, que hoy en día es el líder mundial en nuestro sector de mobile game publishing, que es un unicornio de 4 billones de valoración hoy en día. En su época no, bueno, era bastante más pequeñita, que les iba muy bien y dijimos, tío, pues esta gente nos dio la idea, nosotros podemos hacer algo similar porque tiene todo el sentido, podemos reaprovechar mucho de lo que sabemos y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que empezó como un side project dentro de Bitmotion, una vez que eso empezó a coger forma, pues ahí es donde tuvimos la segunda decisión, yo creo, valiente. O sea, hemos tomado 3 decisiones valientes en nuestra vida. La primera es cuando, bueno, tienes un buen sueldo, un buen trabajo, estás cómodo y dices, lo dejo todo y me tiro a emprender y a ver qué es lo que sale. Que bueno, que yo siempre he sido de la mentalidad de que en esa época era ganar o ganar. Que es un poco ganar, ¿por qué? Porque si tienes la buenísima suerte, es rara, de que te vaya bien, porque emprender la mayoría de las veces te va mal y te va bien, ganas, pero es que si va mal,
es que gano igualmente. Pues son aprendizajes, esto se me va a valorar profesionalmente de cara al futuro y no pierdo nada, que pierdo 1 o 2 años de qué, de haber ganado de pues un salario, ¿no? Entonces, esta mentalidad o este mindset es algo que, no sé, allí en Argentina, pero en España, desde luego, es algo que la gente tiene como mucho miedo al fracaso y que no, para mí el fracaso, yo incluso cuando contrato, y he contratado mucho, para mí era un asset, un valor muy importante. Es decir, tío, este tío ha emprendido, ha fracasado, me da igual, pero este tío me vale, porque si él ha intentado emprender, es porque tiene una proactividad y una valentía, yo quiero esta persona en mi equipo. Ya por lo menos gana puntos. Pero bueno, primera gran decisión, emprender. Segunda gran decisión, pues bueno, es ese pivote de hacer de SaaS a modo agencia, all-in. Y la tercera gran decisión es cuando, pues bueno, tenemos algo que apunta a manera, que estamos montando un competidor de Voodoo, tal. Tenemos un negocio que está haciendo unos EBITDA muy buenos, pero que vemos que estratégicamente a largo plazo no va bien, pero que está haciendo mucha pasta hoy. De decir, me olvido de esto, o lo dejo en modo standalone y dedico todos los recursos a partir de ahora a esto otro, que vete tú a saber qué es lo que es. Que hombre, hoy en día a mí me costó tomar esa decisión en su día y no la tomé yo, la tomó nuestro CEO, mi partner, y bueno, y yo le pongo una velita por la noche a la Virgen y a mi CEO todos los días por haber tomado esa decisión. Se probó que, 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 que fue que fue buena, ¿no? Entonces, pero pues ahí es donde está un poco el tema de cómo empezó Homa, como esa spin-off dentro de Bitmotion, en el que llegó un momento dado que dijimos, pues All-in y lo ponemos todo a Homa. Y ahí es un poco como nace Homa Games. Sí que fuimos capaces, ahí ya sí que hicimos una inversión muy grande, porque estuvimos bastante tiempo sin facturar, de con recursos propios. Pues bueno, reciclamos a parte del equipo, a casi todo el equipo, tal, y ya empezamos prácticamente con 30 con 40 personas la compañía, ¿no? Pero teniendo muy claro lo que hacíamos y cómo lo queríamos hacer. Claro, y eso habrá sido un desafío tremendo el hecho de hacer un pivot y sobre la marcha tener un negocio que te está generando el cash para pagar los recursos que por ahí todavía no te generan con la nueva empresa. ¿Cómo fue eso a nivel interno también, a nivel cultural? O sea, no me imagino el ruido que había también, ¿no? No sé cómo lo gestionaron, el hecho de, che, estamos armando algo nuevo, Claro. y no sé cómo gestionaron todo ese proceso de cambio entre, Pues bueno, ahí hubo 6, 9 meses donde realmente sí que llevábamos los dos negocios en paralelo, por lo menos el germen de lo que fue Homa Games, pero claro, eso fue un error precisamente por el desfoco que producía. Entonces ahí es donde fue un día tomar la decisión. Me acuerdo perfectamente que fue en un team event que hicimos, bueno, nos llevamos a todo el mundo a Tenerife, y dijimos, bueno, a partir de ahora nos olvidamos de Bitmotion y todo el foco en Homa. Nos olvidamos de Bitmotion. Bitmotion, bueno, lo dejamos, seguía solo, lo que pasa es que claro, sin el foco y sin la energía, pues eso empezó a decrecer, como era obvio, pero sí que nos dio, con el rebufo que tenía, pues suficiente pues pulmón con lo que iba generando para reinvertirlo, más el esfuerzo humano para ponerlo en el otro, pero sí, tuvimos que tomar la decisión de, digo, si queremos maximizar los chances de que esto salga bien, de poner foco y energía en el nuevo negocio. Juanjo, para el que nunca escuchó el término, ¿qué es un juego hipercasual y cuál es la oportunidad o Vale, qué huecos encontraron ahí que otro por ahí no estaba viendo? vale. Entonces, esto ya, antes de contestarte eso, te cuento que he hablado mucho, que qué es lo que es Homa. Homa Games, ¿qué es lo que es? Pues empezó como, digo empezó porque hoy es otra cosa, como todas las empresas, ¿no? Que cambiamos, que es un hyper casual mobile game publisher. ¿Y esto qué es lo que es? Entonces, dentro del sector del gaming, que es en la industria del entretenimiento, pues el sector más grande que hay, mucho más que cine y qué tal, hay como dos grandes verticales. Está, yo diría que mobile y non-mobile. ¿Qué es non-mobile? Pues consolas, PC, todo tal. Y luego está mobile. Mobile en sí es inmenso. Pero es que dentro de mobile hay como unas 20 categorías diferentes de juegos, donde cada categoría es enormemente inmensa. Porque es que este mercado es tan gigante que es inimaginable. Prácticamente cada usuario potencial es cada smartphone que hay en este mundo, que creo que hay 6 o 7 billones de smartphones hoy en día, ¿no? Con lo cual el mercado es enorme.
Pues Hyper Casual es una de estas subcategorías donde pues es la subcategoría que entonces cuando empezamos era la que más usuarios tenía o más. ¿Y qué son juegos Hyper Casual? Pues son juegos, para que nos entendamos, muy simples. Son mecánicas muy simples, son productos prácticamente de usar y tirar, típico juego que te bajas, juegas 2, 3, 4 días, te medio engancha, pero luego lo tiras y lo dejas, juegas otro. Son nivelitos cortos de 30 segundos donde tienes que hacer una cosa, va subiendo la dificultad. Son juegos gratuitos, son juegos donde hay muchísima publicidad, porque ese es el modelo de negocio. El modelo de negocio no es tanto con pagos, sino con publicidad. ¿Qué tienen en concreto esta categoría? Porque tienen unos tiempos de retención unos tiempos de uso muy intensos, pero con unos LTV con unas vidas muy cortas, porque en una semana después el 90% de los usuarios que se han descargado el juego lo han dejado. Pero es normal, es un poco, son productos de consumir y de usar y tirar prácticamente. Para entretenimiento, pero si cuando estás en el autobús, cuando te quieres dejar la mente en blanco, cuando te quieres escaquear del trabajo 10 minutos y descansar. Y hay mercado desde niños hasta abuelos. Se os sorprendería la cantidad de gente en el mundo y de mayor rango de edades que juegan, ¿no? Entonces aquí la oportunidad, realmente, habiendo definido lo que es Hyper Casual, nosotros la oportunidad que vio Voodoo antes y que nosotros también vimos en Homa, porque nos dimos cuenta que había mercado para uno, dos y bastantes players grandes como nosotros, es que este subconjunto del mercado de mobile gaming que era Hyper Casual es inmenso, pero no es un mercado de un producto, es todo lo contrario de un winner takes all, que ahora no me sale la palabra, Claro. que donde hay muchísimos juegos, donde son continuamente de usar y tirar, no hay un líder, no es que haya un líder claro, no es el antilíder, es muy democrático en ese sentido, y todo lo que es la producción de ese tipo de videojuegos estaba muy fragmentada en estudios muy pequeñitos que son muy buenos haciendo juegos, pero que son muy malos optimizando los juegos de cara a la monetización y haciendo el go-to-market. Entonces aquí Homan, lo que es un publisher, pues es precisamente eso. Es alguien que era lo que nosotros éramos muy buenos porque veníamos de Aztec. ¿En qué somos muy buenos nosotros? En hacer el go-to-market, todo lo que es el mobile marketing promotion, ser capaz de captar usuarios de calidad a unos precios de adquisición bajos. Y luego ahí sí que tuvimos que aprender un poco, pero también sabíamos de todo lo que es optimización de la app de cara a monetización, que en el caso de Hypercasual tú lo que quieres es que la gente pues se quede el mayor tiempo posible, porque cuanto más tiempo se quede, más publicidad va a consumir y eso más vas a monetizar al usuario. Entonces, el modelo de un publisher hypercasual o no hypercasual, de un publisher en general, es hacer un acuerdo de partnership con un estudio, decirle tú dedícate a hacer el juego, que es lo que tú sabes, y tú a cambio de un revenue share, yo te ayudo a optimizar el juego de cara a la monetización y te hago el go-to-market. Y para el estudio es un win-win, porque además es con cero riesgo. Es decir, yo voy a tomar el riesgo de publicitar tu producto, porque quiere decir que voy a poner pasta, mucha, para llevar este producto al mercado. Es como son como las editoriales con los libros. Y si esto va a éxito y sacamos beneficios, pues nos los partimos. Si no, pues bueno, tú no has perdido nada y el que he perdido soy yo. Claro. Entonces, así es como nace. Entonces, aquí donde la clave dónde está. Claro, que esto es un negocio editorial. La clave es meter tecnología para hacer eso a escala y, sobre todo, encontrar la aguja en el pajar, el diamante en bruto. Es decir, es montar, nosotros al final lo que acabamos montando en Homa es una tecnología donde éramos capaces de procesar muchas decenas, muchos cientos de prototipos de videojuegos en fase temprana y ser capaz de detectar de una manera muy temprana si ese prototipo, ese juego tiene potencial para convertirse en un éxito a escala mundial. Se parece mucho a las startups y al mundo del Sí, VC. Entonces para que os hagáis una idea, en Homa, yo creo que a día de hoy, no, hace un par de años, entraban por nuestro flow entre unos 200 prototipos de juegos al mes para acabar lanzando al mercado uno. Y estos prototipos de juego, y hablo de prototipos de juego, que no de juego. ¿Por qué? Porque estos prototipos de juego es un poco la carrera del espermatozoide. Hay que ir pasando
diferentes fases y diferentes niveles, diferentes exámenes, tal que si suspendes te vas a la basura. Y si pasas a la siguiente fase, pues te metemos más amor y cariño para iterarlo, para llevarlo al siguiente nivel antes de seguirlo pasando. Y es un poco el que llega al final a la última fase y se corona, ese es el que acabamos lanzando al mercado, lo acabamos lanzando a saco, inyectándole una cantidad absurda de dinero para ponerlo muy arriba de las App Stores y que ya de manera orgánica empiece el efecto bola de nieve. Pero para que os hagáis una idea, con estudios con los que trabajamos, con muchos estudios, decenas de estudios con los que tenemos partnership, hoy en día hemos creado nuestros propios estudios, hemos comprado estudios. ¿Por qué? Porque tomamos más riesgo, pero si los productos que tenemos van éxito, ahí no hay revenue share que valga, porque los estudios son nuestros. Pero seguimos manteniendo el doble modelo, ¿no? Entonces aquí la clave es ser capaz de entender muy bien cuáles son las tendencias de mercado, de qué tipo de juego demandas el mercado, ser capaz de sacar prototipos de videojuegos muy rápido. Nosotros en 6 días somos capaces de una idea tener un producto que ya se puede descargar y se puede jugar, o sea, de una manera muy cruda, muy burda, muy mala, pero donde ya eres capaz de lanzar una prueba al mercado, conseguir 100, 200 usuarios, sacar métricas que te digan ya en esa fase temprana, sea un poquito, aquí hay chicha o no, y en base a eso, pues, tirarlo a la basura. No, tú lo que no quieres, y es el error que comete mucha gente en la industria del gaming, en mi opinión, digo, bueno, tengo esta idea, este juego, le voy a dedicar un año de mi vida, 5 personas, a sacar un producto pulido. Y eso lo lanzas al mercado y lo más normal es que te estrelles, porque hay un componente de irracionalidad, hay un componente de viralidad, hay un componente de que las tendencias han cambiado, que no lo puedes controlar. Entonces, tú aquí es todo lo contrario, sacas un producto muy crudo, lo testeas contra el mercado a lo mejor sacas unas métricas muy malas, pero bueno, ya lo suficientemente decentes. Nosotros tenemos como nuestros threshold de métricas que tenemos que pasar a cada fase. Pasa fase uno. Venga, pues durante una semana más, ahora le vamos a meter efectos, ahora vamos a optimizar tal, ahora tal. Fase 2, examen 2. ¿Llega bien guay? Sí, no. No, a la basura. Digamos el trabajo igual, pero es que el coste de oportunidad es nuestro tiempo y nuestra energía que le podemos dedicar a otros prototipos de juego para realmente encontrar el diamante en bruto. En cada fase hay definidos unos protocolos de qué acciones se van a tomar. Luego tienes que pruebas en varios canales, pruebas en varios países. Total, cuando llegas al final, los que llegan, ese uno o dos de cada 200, coges y le metes mucha cera, y tú lo que quieres es tener una certeza de que a escala eso te va a funcionar con cierta fiabilidad. Lo que tú no quieres es inyectar millones de dólares en publicidad para luego llevarte un chasco y perder mucha pasta, ¿no? Tú lo que quieres es tener confianza de que eso te va a funcionar. Y ese es un poco el key asset de Homa. No tanto son los juegos que lanzas, sino la tecnología que te permite industrializar todo lo que es el proceso de la creación de juegos y sobre todo de ser capaz de encontrar esas pepitas, esos diamantes en bruto que son los que tú quieres conseguir, que tienen potencial de convertirse en éxito a escala mundial. Entonces, a día de hoy, por dar cuatro, sea un poquito cómo nace Homa y lo que hemos hecho hasta día de hoy y seguimos haciendo. Lo que pasa que desde hace un par de años hemos empezado a hacer otras cositas, pero también el mundo ha ido cambiando. Hyper casual, bueno, en el mundo del gaming en general fue muy bien. En el COVID lo reventó, obviamente, porque la gente todavía estaba en su casa, se encerraba más, pero después del COVID ha habido, en toda la industria del gaming, ha habido un colapso. O sea, ha decrecido mucho, han cerrado un montón de empresas, la industria se ha contraído un 25%, lo cual es hasta saludable, porque se había inyectado mucho capital, habían nacido muchas empresas y no era real a lo que realmente demandaba la economía y el mercado. Entonces, bueno, como cualquier otro mercado, se ha contraído, ha habido una corrección natural, pero también han cambiado los gustos y las demandas, ¿no? Entonces, pues ahora, aún manteniendo el hyper casual, estamos centrados en otro tipo de productos también, que se llaman hybrid casual, que es lo que es, pues bueno, son juegos también de look and feel casual, así simplones, así que parecen infantiloides, que son graciosos de jugar, pero ya con unas mecánicas de juego
más mid-cores, más de juegos que son más complejos, por decirlo de algún modo, pero que tienen un componente, tienen multiplayer, tienen un componente de servidor, que un juego hyper casual no tiene, va todo en local, compites contra ti mismo. Tienen una, y hay un componente mayor cada vez de in-app purchases. Cada vez dependen menos de la publicidad y dependen más de que la gente, pues bueno, se quiere gastar se engancha al juego y quiere comprar cosas para seguir progresando en el juego. Porque, algo que se me ha olvidado decir, que es esencial dentro de este foro de la tecnología, a la hora de crear estos prototipos de videojuegos, a la hora de lanzar el producto al mercado, esto es un ejercicio de optimización matemática de cómo pones la mayor cantidad posible de publicidad, tal que no quemes al usuario y se vaya. Claro. Si no pones publi, el usuario está feliz porque la experiencia de usuario es maravillosa, pero no ganas dinero. Si bombardeas a publicidad, el usuario en el nivel 1 se te coge y se te va. Entonces, ¿cómo juegas? Y todo eso pues con algoritmos, con todo super data driven tal, de cómo pones la publicidad y cuándo. Y a lo mejor si es hombre, pues pónsela en el nivel 3, si es mujer en el nivel 7, a este nivel de dificultad, si se o sea, ¿cómo haces que pones publi tal que maximices eso? Entonces, pues bueno, la verdad que tiene unos retos técnicos bastante chulos. Y en este cambio ahora, ya por cerrar, de hybrid casual, pues sí que nosotros al final, ya, y lo enlazo con las métricas, en Home a día de hoy habremos lanzado, la empresa es del 2018-19, estamos en 2025, 6 años, por dar 4 números, ¿no? Y dar algunas métricas, pues a día de hoy somos unas 250 personas, mitad en París, mitad en remoto por el resto del mundo. Aquí sí que hemos levantado capital bastante para crecer, porque bueno, aunque son muchos volúmenes, son menos márgenes, aunque es más estable, pero hemos levantado unos 120 millones de dólares en 3 rondas de financiación, la última de los cuales fueron una ronda de 80 millones. El año pasado, los últimos 2 años, hemos facturado como 80 millones y luego 100, así que estuvimos un poquito más estancados, pero este año tenemos una previsión de hacer 170, es decir, de hacer un crecimiento bastante chulo. ¿Y por qué? Porque este es un negocio mucho de outliers, que se parece muchísimo a la industria del venture capital. ¿Por qué? Porque de todo nosotros hemos lanzado al mercado, bueno, habrán pasado por nuestro pipeline miles de prototipos de juegos, pero lo que es lanzar al mercado, habremos lanzado como 70, uno al mes, durante 6 años, de media, o uno y medio. Pero es que de estos 70, la mitad de los revenues están concentrados en 3 y la otra mitad de los 67. O sea, nosotros tuvimos un hit muy bueno hace 3 o 4 años que tuvo, pues no me acuerdo, 400 millones de descargas, un disparate, un 5% de la población mundial. Se llama Sky Roller. Bueno, por ahí está. Yo os invito a que lo descarguéis. Por ahí lo tenemos. ¿Sky y cuánto? juguéis Sky Roller. Sky Roller, como patinador del cielo. Este ya es antiguito. Pero es que ahora, entonces, pues bueno, Sky Roller lo petamos. Luego hemos sacado algunos que más o menos nos ha ido muy bien, pero no al nivel. Ya son órdenes de magnitud diferentes. Bueno, primer orden de magnitud está, que es donde no llegamos y nos gustaría llegar, y es el sueño, es ser un Angry Birds, un Candy Crush. Claro. Una marca, un Monopoly, una marca conocida. Monopoly, bueno, ya es otro tipo de juego, ¿no? Pero Candy Crush es casual. Bueno, Se genera una cultura, se generan productos alrededor de se crea eso. una cultura, tal, y luego te pegas 10 años ordeñando la marca esa. Pues luego sacas Candy Crush 2, Candy Crush en Las Vegas, Candy Crush en el Sí, sí, campo, sí. Candy Una Crush haciendo película, windsurf. muñecos. Claro, entonces nosotros no estamos ahí, pero la diferencia en este tipo de empresas, entre una empresa, pues yo qué sé, de lo que tú quieras de valoración, a un decacornio, ya no te hablo de un unicornio, te hablo de un decacornio. La diferencia es un juego. Claro. O sea, King es lo que es por Candy Crush. El 99% de cosas restantes que ha hecho no les ha funcionado en un orden de magnitud diferente a Candy Crush. Y un poquito, aquí nosotros lo que intentamos es, con este modelo de escalada horizontal, de encontrar la aguja en el pajar, es encontrar nuestro Candy Crush. Porque, y es mucho, de nuevo, vuelvo al paralelismo con las startups y la industria del VC. Se parece, del venture capital, se parece mucho, ¿no? En el sentido de que tú vas invirtiendo en compañía y habrá 9 de cada 10 te vayan mal y una será la que te vaya muy bien.
y te lo reviente, ¿no? Pero bueno, sigo dando números ya para terminar. Entonces, Skyroller no fue muy bien. Luego hemos tenido un par de ellos que nos ha ido muy bien también, pero es que ahora, además estamos entre comillas de celebración, en los últimos 6 meses o así, de hace 6 meses para atrás, hemos lanzado un juego al mercado, ya no dentro de Hyper Casual, ya en Hybrid Casual, que ya te digo, que son ya tecnicismos, son parecidos, pero cambian las mecánicas de juego. Un juego que lo está reventando en el sentido de que va mejor de lo que nos ha ido tradicionalmente Skyroller, que se llama All in Whole. Digo por si el que lo quiera probar, igual alguno de vosotros igual os suena. All in Whole, todo en un agujero. Que, bueno, que lo podéis ver por ahí, no descargarlo y probarlo. Es como un agujero negro que tienes que ir como comiéndote cosas. Parece la tontería más absoluta del mundo, pero bueno, es un producto viral que engancha. Y el otro día estaba en una reunión con la gente del fondo y me dice uno, tío, es que mi niña de 14 años está enganchada al juego. Y bueno, no sé si tomarme eso como un cumplido o como una bofetada, pero bueno. Pero para que os hagáis una idea, All in Whole, de estos 170 millones que queremos facturar en Home este año, que hemos tenido que revisar el budget varias veces de lo bien que nos ha sorprendido All in Whole, seguramente 100 sean de All in Whole y 70 de todo lo demás. Wow. Claro, claro, una locura. Una locura. Es una locura. Es un negocio muy de outliers, ¿no? Sí, Entonces, sí, este sí. producto solo con este juego esperamos facturar, pues eso. Facturación bruta. Ten en cuenta que hay que gastar mucho dinero en publicidad, tal, los márgenes, pues bueno, no son tan grandes como nos gustaría. Para que os hagáis una idea, nosotros márgenes lo entendemos como ROAS, Return of Ad Spend. Gasto uno en Publi, gasto 80 en Publi, gano uno. Margen 20-25%. Está buenísimo. Entonces, pues más o menos va por ahí. Nosotros estamos contentos con márgenes del 15-20%, pero es que con All in Whole nos va hasta mejor. Estamos sacando márgenes del 25-30%, por lo cual, pues, muy, muy contento y muy guay. Entonces, bueno, el que lo quiera probar y quiera ver dos de los tipos de productos que hacemos, bueno, tienen ahí, hay muchísimos más. Ponéis en App Store o en el Google Play Espectacular. Homa Games y sale todo, pero si os queréis quedar con dos cosas, es Sky Roller y All in Whole, ¿no? Entonces, Tremendo. pues bueno, ahí estamos y eso es Homa a día de hoy. Yo me pongo a charlar y me quedo solo, ¿eh? Ni cortarme, ¿eh? Che, Juanjo, nada, es súper entretenida la historia, me quedaría también horas hablando de esto, pero para cambiar un poco al tema de inversor ángel, de vos como inversor ángel, preguntarte un poco qué te hace decir sí invierto cuando ves un proyecto, digamos, que te llega a la puerta. ¿Cuáles son esos factores que vos estás viendo que te hacen decir es por acá? Pues mira, ahí no hay receta mágica, pero yo creo que algo que compartimos la mayoría de los business angels, ¿no? Que nos dedicamos profesionalmente a esto y en los que no, es que cuando tú inviertes normalmente como business angel, tú entras en fase tempranas de proyectos, ¿no? En fase, pues, ¿cómo se llama? Presemilla o pre-seed, ¿no? Suele ser un poco nuestro sweet spot. Suelen ser momentos donde ya hay un MVP, hay un equipo, hay quizás es deseable un pelín de tracción, una mínima validación de que hay alguien dispuesto a pagar por ese producto o servicio que estás haciendo. Y en lo que te fijas fundamentalmente es en el equipo. Equipo 80-90%. Y luego te diría en el mercado. Que sea un mercado que sea creciente, que haya viento de cola, que las tendencias vayan por ahí y tal. La idea, no te voy a decir que no sea importante, es que da igual ¿por qué? Porque lo normal es que la tengas que pivotar 4 veces, como me pasó a mí, como le pasa a todo el mundo, antes de que des con la tecla, ¿no? Entonces lo normal es que lo fundamental es el equipo, porque un equipo bueno y espabilado en un mercado, en un espacio adecuado, pues si no es con esta idea encontrará la tecla y dará con la otra. Con lo cual, fundamentalmente equipo y mercado, pero muy desbalanceado para la primera. ¿Qué me gusta a mí dentro del equipo? Pues obviamente que no sea no es que sea un red flag, pero bueno, siempre mejor dos o tres co-founders que un solo founder, porque esto es un camino muy largo, es muy duro y es muy bueno estar rodeado de gente que te complemente, que sean perfiles complementarios. Mejor que haya pues una persona de tecnología y una de negocio que tres techis, ¿no? De cueva, pues va a ser más complicado, ¿no? Salir a vender, ¿no? Lo mismo que si hay dos personas de negocio y un producto de tecnología y no hay un CTO, pues mira, pues no es lo ideal, ¿no? Y luego,
un poquito a nivel de experiencia, pues aquí hay opiniones contradictorias, ¿no? Pero yo la mía es que para mí mi sweet spot es alguien que sea un emprendedor que esté emprendiendo por segunda o por tercera vez, que le haya ido bien antes, pero que no lo haya reventado. Que le haya ido bien. ¿Por qué? Porque ahí es alguien que tiene ese punto de que tiene esa experiencia, de que tiene un poquito esa tranquilidad de que más o menos le ha ido medio bien, pero que tiene ese hambre y esa ambición de que se ha quedado con la cosa, con la miel en los labios de reventarlo. ¿Que es alguien que ha emprendido antes y le ha ido mal? No pasa nada, yo lo valoro muchísimo. ¿Que es alguien que es joven y está emprendiendo por primera vez, pero va con el cuchillo entre los dientes? Pues también, al final te anima. Pero para mí el sweet spot es alguien que le ha ido levemente bien, que emprende por segunda o por tercera vez, pero que no le ha ido rematadamente bien. El peor, en mi experiencia personal, que creo que seguro habrá casos de todo, ¿no? Que si, oye, Elon Musk vuelve a invertir ahora, vuelve a emprender ahora y me dice, ¿quieres ser? Yo le digo, yo le meto todo lo que tengo a lo que haga, me da igual, ¿no? Pero sin saber la idea que va a ser. Pero lo normal es que si eres un emprendedor que te ha ido rematadamente bien y vuelves a emprender, el ratio de que te vaya igualmente bien es mucho menor que Mira. si te ha ido solo levemente bien. ¿Por qué? Pero cuando te ha ido rematadamente bien y vuelves a emprender, en mi experiencia, lo que yo he observado, a las que las cosas no pinten tan bien, tú ya no vas a tener ni el mismo hambre, ni las mismas ganas, ni la misma fuerza. ¿Por qué? Pues ya lo tienes hecho, ya te da igual, ¿no? Ya estás Claro. tranquilo. Entonces no tienes esa hambre, esa sangre inyectada en los ojos. Entonces, que bueno, que según y depende, y obviamente hay emprendedores de referencia que está muy guay, ¿no? Que si vuelven a invertir, pues vuelven a emprender, volver a invertir en sus proyectos, pero mi sweet spot es ese, un Perfecto. serial entrepreneur y idealmente que le haya pasado eso. Juanjo, antes de arrancar te dije que no te iba a poner incómodo, pero ahora se me ocurrió una pregunta que parece un poco incómoda, pero te la quiero hacer igual, que creo que nunca te la hice y me gustaría escucharla. Para el que no sabe, bueno, Juanjo es inversor de Novo Labs. ¿Qué viste en nosotros como para llevar este análisis? Sé que te llegó por Felipe la recomendación, pero ¿qué te hizo decir, dale, Tommy? Porque aparte hablamos media hora nada más. Pues es que es muy irracional emprender en early stage. Pues fundamentalmente vosotros, tío, el equipo. Yo creo que es la mirada, mm, el hambre, las ganas, el que tú veas que la persona tiene ganas de comerse el mundo, de que llega a un sitio y está quemando los barcos atrás y no va a volver. Obviamente te puedes equivocar y yo me equivoco muchísimo, ¿no? Pero esto va de personas, ¿no? Más que de ideas, ¿no? Como ya he comentado antes. Mira, buenos amigos míos inversores que llevan en esto muchísimo más que yo, a mí me dicen siempre, y yo creo que con razón, que lo fácil es invertir. Lo difícil es cuándo hacer follow-on y cuándo desinvertir. ¿Por qué? Porque al final, a la hora de invertir, es un poco, no te voy a decir que sea como ir al casino, ¿no? Pero tú vas tirando fichas, ¿no? Y despliegas una pequeña parte del capital. Pero ya son cuando empiezan a despuntar y cuando ya ves recorrido, cuando tienes como que redoblar la apuesta o cuando veas el momento que sea adecuado de salir. Eso es lo que es realmente complicado, lo que distingue a un inversor y a un buen inversor. ¿Qué es lo que gana en esta fase inicial? También, pues yo creo que es fundamental a la hora de invertir. O sea, yo creo que obviamente con los inversores ni somos más listos y nos equivocamos muchísimo y obviamente estamos super biased y un día nos despertamos y depende mucho de muchas cosas, ¿no? Pero es fundamental iba a decir una cosa iba a decir una cosa y se me ha ido. Ahí, se me ha ido la idea. ¿Qué es lo que me preguntaba? Uy, se me ha ido la olla. No, era un poco eso. O sea, ¿qué habías visto? Primero era qué viste en qué ves vos en general y después simplemente para ponerte contra las cuerdas, qué habías visto en nosotros, que nos dijiste que bueno, que nos viste a nosotros, el cuchillo entre los dientes, el hambre de crecer y un poco lo que vos decías, creo que no solo por nosotros, sino que en general, y es que uno por ahí en early stage invierte en el equipo porque la idea empieza Claro. diciendo nosotros éramos una software factory,
y pasaron un montón de cosas y ahora somos una empresa de educación. El punto es que sean personas que estén determinadas a, como sea, sacar la mejor versión de ese Ah, proyecto posible. claro, y yo ahora ya me acordé, lo que venía a decir antes, precisamente el hilo de eso, es que una de las claves, yo creo que para invertir en early stage, esto va mucho de network, sobre todo de network de inversores, ¿no? Es decir, a mí me llega vuestro proyecto, porque viene entre comillas, me lo pasa Felipe Polo, que le mando un saludo desde aquí, que es también un Le mandamos emprendedor ahí de un éxito y un beso. inversor en España, me habla de vosotros. Yo entonces digo, hostia, me viene por Felipe, voy a hablar con ellos. Y luego al final, pues bueno, me acabo animando, se acaba animando Felipe. A mí eso me transmite mucha confianza. Si me venís en frío, como vienen en frío 100 personas, pues a lo mejor no le hago el mismo caso, ¿no? Entonces yo creo que va en mucho, sobre todo, de establecer relaciones con otros inversores y de establecer círculos de confianza, gente en la que confía y sobre todo ser capaces de ensamblar un equipo de... Porque los business angels en fases tan tempranas, yo soy un firme creyente de que realmente la clave es aportar valor y el valor va más allá del capital. Es decir, a mí, por ejemplo, personalmente me gusta invertir en proyectos donde siento que puedo aportar algo más allá de dinero, porque al final, si solo buscas dinero, que sí, bueno, hay que buscarlo, pero para eso están, pues bueno, lo puedes conseguir de mil maneras distintas, ¿no? Pero yo la manera de darle valor añadido a mis inversiones es, pues, sentir por lo menos que puedo ayudar en algo más. Puedo ayudar, mira, ahora con ustedes ahora mismo, pues creando contenido, ¿no? Contando mis batallitas, ¿no? Pues bueno, pues no deja de ser una manera de aportar esto. O puede ser, por mi experiencia como CTO de tecnología, pues ayudo muchas veces a los CTOs de compañías a crecer profesionalmente, desarrollar soft skills, que como digo, que eso es complicadísimo, que no le enseña a nadie. Y si puedo ahorrarle guantazos que yo me pegué en su día, pues maravilloso, ¿no? Entonces, pues dar ese valor añadido. Pero es fundamentalmente un ejercicio de network. Y la network se te retroalimenta. Porque una vez que tú das valor añadido, eso también esos emprendedores hablan bien de ti. El que hablan bien de ti, eso hace que otros inversores te conozcan. Tú acabas conociendo a otros inversores y cada vez vas llegando a círculos más cerrados llamémosle, de inversores, donde, porque los proyectos que son realmente buenos, a ver, entiéndeme, realmente bueno, de un founder, porque yo te he hablado de ese sweet spot, alguien que le ha ido muy bien o que ha reconocido, que vuelve a emprender, tal, ese tío levanta capital y es que eso no, ni se hace público, porque lo rellena entre amigos. Dice, tú vas a hacer cualquier cosa, yo confío en ti. Vuelvo a un ejemplo supremo. Imagínate que Elon Musk decide volver a emprender ahora. ¿Tú crees que esa persona va a tener que hacer fundraising? Esa persona va a descolgar el teléfono y va a decir que voy a hacer cualquier cosa. Toma, aquí tiene 100 kilos. Toma, aquí tiene 100 kilos. Y levanta un billón en media tarde, sin pestañear. Pero eso es porque es él. Pues aquí la clave como inversor es conseguir que cuando alguien de referencia, ¿por qué de referencia? Pues se supone que las probabilidades de llevar un proyecto a éxito van a ser mayores, es que te llamen a ti porque tú te has reconocido y realmente, genuinamente, seas capaz de aportar algo más allá de valor, más allá de capital, que en mi caso yo intento que sea por esa intersección entre tecnología y negocio, donde Está soy un buenísimo. poquito raro, que tú al final como inversor también te intentas posicionar y aportar y darte ponerte tu mode en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, network. Y ahí, Juanjo, para ir cerrando, te quería preguntar también, que creo que esto le va a servir un montón a nuestra audiencia, que son personas que quieren emprender o están dando los primeros pasos para emprender o acaban de empezar y bueno, quizás están chocando contra esta traba del financiamiento. ¿Cuál ves vos que es el error más frecuente que emprendedores en fases tempranas cometen al acercarse a un inversor ángel? Es que hay tanto, no sé por dónde empezar, ¿eh? O sea, yo tengo Bueno, tiempo el hasta top 3 de medianoche. errores de cosas tipo, chicos, no hagan esto, se los digo como inversor ángel. Yo creo que a ver, depende, hay muchos, pero mira, un clásico es, yo creo que hay que conocer previamente a tu inversor antes de hablar con él. Es decir, si tú eres un proyecto, imagínate, me lo invento B2C, pues no vayas, tío, a inversores que sabes que solo invierten en B2B. Bueno, haz esa labor, ni pierdas tiempo ni le hagas perder tiempo al otro. Es decir, tú infórmate previamente un poquito de esa persona, qué portfolio tiene, qué le gusta, intenta hablar con alguna de sus participadas. Es decir, cúrrate un poquito el trabajo previo y realmente si ver un poquito cuál es su debilidad y cuál es su sweet spot. Eso por un lado. Es decir, trabájate la previa a la hora de contactar con el inversor.
tanto si es un fondo como un family office como un business engine, ¿eh? Eso por un lado. Otro es, yo creo que lo que es el pitch y hay que masterizarlo. No sé si me estoy inventando la expresión. O sea, tú tienes que ser capaz de, no te voy a decir en 3 minutos, es en 30 segundos explicar tu idea, o sea, explicar el problema, la solución y el potencial. Eso tiene que ser en 30 segundos y luego tienes otros 3 minutos y medio más para desarrollarlo. O sea, y eso tienes que ser muy, muy capaz de hacerlo bien, ser capaz de construir un buen deck en 12 slides, más no, sobran. O sea, en casos excepcionales, pues he visto hasta 20 y 30, pero realmente 12 lo máximo, porque un inversor va a tardar 20 segundos, le va a dedicar 20 segundos, y si hay algo que le engancha, 20 más, a verse un deck y decidir si tiene interés seguir hablando contigo o no, con lo cual debe ser, ahí yo creo que hay que currarse mucho los decks, de que aparte, mi abuela siempre lo decía, no solo hay que ser bueno, sino hay que parecerlo, ser explicar muy bien solución, problema, competencia, mercado, equipo, y tal, eso se tiene que reflejar muy bien en el y para eso, pues bueno, ahí es donde está de pedir mucho feedback, de hablar con otros emprendedores, de tal, que no es solo que de hacer el deck y ya está, que también tiene un trabajo tal. Es decir, al final eso no es tanto, los errores más comunes, no son, que pienso yo, no son tanto de realmente la idea en sí, no son tanto cosas core, sino el vestido que le pones alrededor. Claro, cómo uno lo El, vende, digamos, o lo Como muestra. uno lo vende, el pitch, el deck, pero sobre todo lo que un emprendedor en fase temprana va a valorar es el hambre, la Total. ambición, las ganas, la ilusión. Si un día te levantas mal y tienes mal día porque el día anterior te has peleado con tu novia, con tu novio, con tu padre, ese día mejor no piché porque no te va a salir bien. Es Totalmente. mejor no pichear que pichear de mierda, por decirlo de algún modo, porque y ya es una puerta que quemas, ¿no? Entonces, Claro. pues, bueno, seguro que hay 500 errores comunes más, pero ahora me vienen a la cabeza en fases más tempranas esos tres. Tremendo. Che, Juanjo, seguiríamos conversando 1000 horas porque está interesantísima la conversación. Esperemos que la próxima sea presencial o allá en España o acá en Argentina, cuando Claro. quieras, más que Yo invitado. no he cruzado nunca el charco, ¿eh? Me encantaría. Bueno, podríamos ser una buena excusa y después ya te quedás visitando por acá que hay lugares Claro que sí. increíbles. Pero bueno, nada, agradecerte ahí por tu tiempo, por tu espacio, por toda la sabiduría acá compartida, que seguramente la gente va a valorar un montón. Y la última mini preguntita, ¿tenés algún libro, podcast, recurso, algo que en su momento hayas leído o hayas visto que te haya hecho hacer un clic en la cabeza o digo que recomiendes a las personas ver, leer, escuchar? ¿Sabes qué pasa? Que los libros de negocio, mira, los clásicos, ¿no? From Zero to One, The Lean Startup, es que me aburren un huevo, tío. Yo es que no, o sea, un clásico, te recomiendo este, te recomiendo el otro. No he sido capaz de terminar ni uno de esos. Es decir, no, seguro que son maravillosos, pero yo leo mucho ficción. O sea, me gusta mucho la novela histórica, aparte de otros géneros. Puede ser de Y ficción, ¿eh? luego, También. Puede claro, ser y de... luego, pero es que ahí es donde voy, ¿no? A nivel de podcast sí que escucho algún podcast de negocio. Y mira, en español, en España hay uno que es muy bueno, que es el podcast de ITNIC, que son Sí. los de los fundadores de Factorial, ¿no? Que es un unicornio español y bueno, y ahí pasan por ahí pues, lo más granado, ¿no? Del ecosistema startupero, pues español seguro, y ahí siempre se aprende un montón. Pero algo que a mí me ha funcionado mucho en mi vida como emprendedor, que ha sido un boost para mi vida profesional, ha sido el tener un hobby en el plano intelectual que no tenga nada que ver ni con la ingeniería ni con el negocio. ¿Y O cuál sea, es es el tuyo? como, y en mi caso, pues es la historia. Mira, me gusta mucho. Como hobby hago geografía e historia por la universidad, una asignatura o dos al año, muy relajado, pero ya no es tener una obligación de 20 minutos, 30 minutos al día
no de dejar la mente en blanco y ponerme a ver la tele o ponerme con el móvil, sino de realmente vaciar el buffer y llenarlo con otra cosa, que te guste y que te motive. Pues, para alguna gente será la música, para otra gente será tal. Y ya no, aparte del deporte, que obviamente es fundamental, pero yo creo que tener un buen equilibrio mente-cuerpo y ser capaz de desconectar de familia y de trabajo y tal con algo diferente. Entonces, en mi caso, bueno, tengo esa vena humanística y me ayuda muchísimo el tener un hobby que le dedico pasión y energía en fases muy limitadas de tiempo, pero que me ayuda a desconectar. Entonces, ahí al hilo de esto, pues bueno, yo recomiendo un podcast que me encanta, que es se llama Memorias de un tambor, que os lo recomiendo por ahí, que son como pequeñas historietas, como es un pasaje de la historia muy cortito y te lo cuentan de una manera muy amena, guay, te dan contexto. Mira, y además hay uno en concreto de esos, del sitio de Buenos Aires en el siglo XIX durante la guerra de antes de la guerra, antes de vuestra independencia. O sea, está ahí en concreto uno de Buenos Aires, son pasajes quizás no tan conocidos, pero tío, te lo montan, te meten en el lugar y está súper chulo. Entonces yo lo recomiendo porque a mí me ayuda mucho a desconectar. Tremendo. ¿Y cuál es tu época histórica favorita, digamos? ¿Cuál es la que decís, che, puedo estar leyendo sobre esta época o este momento particular o en esta región en particular? Pues que hay muchas, tío, yo qué sé, ¿no? A mí me gusta mucho el mundo medieval, me gusta mucho el mundo romano también, la época de historia de Latinoamérica me parece súper interesante también, sobre todo por toda la herencia y todos los vínculos, ¿no? que tenemos con España, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, una época apasionante, por ejemplo, el siglo XVI, ¿no? Toda la era de los descubrimientos, el llegar, ¿no? Cuando llega, pues ahí enlazando con Buenos Aires, ¿no? A Buenos Aires mismo, ¿no? Que sí que hay un primer intento de colonización a principios del siglo XVI, los indios los matan a todos, tienen que vuelven dentro de 50 años otra vez, o cuando llegan a Tierra de Fuego por primera vez, yo qué sé, tío, esa peña que se tiraba a lo desconocido y, vamos, que entonces venía a América era como el que hoy iba a Marte, ¿sabes? Tremendo. Era una cosa así, que no Sí, sabías si sí, ibas a sí. volver, ¿no? Entonces, pues, ese es un periodo que es apasionante, por darte Tremendo. uno, ¿no? Y por enlazar lo nuestro con lo vuestro. Bueno, Juanjo, nada, agradecerte de nuevo por el tiempo. Muchas gracias y ojalá hablemos pronto. O Cuando, hacemos otra cuando edición quieras. de historia. Y nada, y me disculpáis que me enrollo como una persiana, pero vamos, un placer haber No, charlado con ustedes y nada. un Y muchas placer. gracias por la invitación. Un placer, Juanjo. Lo mismo. Gracias, Tommy, Abrazo, también. Pablo. Gracias. Adiós. Chao, chao. Ya.